Bienvenidos a la Biblioteca de la Verdad Bíblica Calvario, donde usted puede consultar los libros de los padres de la Iglesia, los padres antenicenos escritos de los padres hasta el 325 después de Cristo, padres de la Iglesia posnicenos, y los 7 concilios ecuménicos. Muchas gracias, mi estimado hermano, por su preferencia. Que Dios los bendiga. Tú no has visto nada. Ok. Muy bien, mis estimados hermanos, pues ahora escucharemos si los primeros cristianos celebraban Navidad o no la celebraban. Podemos escucharlo ahora aquí en este video. Usted va a escuchar si se debería de celebrar Navidad o no se debería celebrar. Tal vez no tendremos el mismo rating que esta hermana, ¿sí? Pero queremos presentarle un video muy interesante con respecto a los primeros cristianos. Escuche el primer testimonio que tenemos ahora. Que Dios me los bendiga. Escuchen este video completito, ¿sí? Para que no se pierda de nada todo lo que aquí se está diciendo ahora en este video. Escúchelo bien, ¿sí? Y saque sus conclusiones usted mismo si quiere celebrar Navidad o si no la quiere celebrar. Escúchelo. Teófilo, obispo de Cesarea, fue explícito sobre la observancia de la Navidad. Él afirma: Debemos celebrar el cumpleaños de nuestro Señor el día que suceda el 25 de diciembre. Juan Crisóstomo dice que la fiesta de la Natividad fue celebrada desde el principio por los occidentales, y al parecer, Hipólito de Roma confirma esta afirmación. Hipólito dice: La primera venida de nuestro Señor, que en la carne, en la que nació en Belén, tuvo lugar 8 días antes de las calendas de enero, un miércoles, en el año 42 del reinado de Augusto, 5500 años después de Adán. El erudito, Jack Finnegan, comenta sobre esta cita de Hipólito: El 8º día antes de las calendas de enero es el día 25 de diciembre. Aunque hay dudas sobre la autenticidad de este documento, muchos no descartan del todo la idea que Hipólito creía que el nacimiento de Jesús fue el 25 de diciembre. El erudito, Thomas E. Schmidt, comenta lo siguiente: En su Chronicle, Hipólito situó el nacimiento de Jesús exactamente 9 meses después del aniversario de la creación del mundo. Los cálculos en su Chronicle Nicanor indican que Hipólito pensó que el mundo fue creado el 25 de marzo. Lo que significa que probablemente creía que Jesús nació el 25 de diciembre. Clemente de Alejandría deja registrado: Y hay quienes han determinado no solo el año del nacimiento de nuestro Señor, sino también el día. Y dicen que sucedió en el año 28 de Augusto y en el día 25 de Pachón. El día 25 de Pachón corresponde al 25 de marzo. Claro que aquí no vemos a Clemente sostener que Jesús nació un 25 de diciembre, ya que todos sabemos que no hay ninguna posibilidad que Jesús haya nacido para tal fecha. Sin embargo, no refuta el hecho que muchos cristianos sí lo creían. Las Constituciones Apostólicas es un documento del siglo IV, otros lo fecha para mediados del siglo III, fue atribuido a los apóstoles, se le aprecia con valor como documento histórico, revelando las condiciones morales y religiosas y las observancias litúrgicas de los siglos III y IV. Ponemos su testimonio. Hermanos, guarden los días festivos. Y, en primer lugar, el cumpleaños que celebrarás el 25 del noveno mes. Sexto Julio Africano, fue un historiador y apologista helenista de influencia cristiano-africana. Se le considera el padre de la cronología cristiana. Sostenía que Jesús fue concebido un 25 de marzo, dando como resultado, lógicamente, que Jesús nació el 25 de diciembre o cerca de tal fecha. El teólogo y liturgista, Frank Zen, comenta: En Chronographai, una obra de referencia publicada en 221, Sexto Julio Africano, sugirió que Jesús fue concebido en el equinoccio de primavera. El equinoccio era el 25 de marzo en el calendario romano, por lo que esto implicaba un nacimiento en diciembre. William Francis Dawson, en su libro titulado Navidad, su origen y asociaciones,
Cita un hecho histórico registrado por el historiador Nicéforo Calixto, quien escribió una historia eclesiástica en la que informa sobre la destrucción de una iglesia por parte del emperador romano Diocleciano el 25 de diciembre. Pero quizás las atrocidades navideñas más gigantescas y horribles fueron las perpetradas por el tirano Diocleciano, que se convirtió en emperador en 284 después de Cristo. Una multitud de cristianos de todas las edades se había reunido para conmemorar la Natividad en el templo de Nicomedia, en Bitinia, cuando el tirano emperador hizo rodear la ciudad de soldados y prenderle fuego, y perecieron unas 20.000 personas. Los cristianos primitivos no le dieron tanta importancia sobre en qué día se podía conmemorar el nacimiento de Cristo. De hecho, los cristianos primitivos no encontraron resistencia en incluir cultos especiales temáticos para conmemorar un evento relevante para la iglesia cristiana. La fiesta que precedió la Navidad fue la Epifanía, donde la fiesta originalmente incluía la conmemoración del nacimiento de Cristo. Los herejes donatistas se opusieron a dicha fiesta. El historiador Philippe Schaff nos afirma: la fiesta de la Epifanía es de origen posterior. Se extendió en la última parte del siglo II desde el este hacia el oriente, pero aquí, incluso en el siglo IV, fue resistida por partidos como los donatistas y condenada como una innovación oriental. Lo que debemos dejar claro también, es que los cristianos primitivos agregaron días especiales a su liturgia, lo que quiere decir que ellos no sostenían la dicha creencia del principio regulador del culto cristiano, o al menos no en la forma como fue visto por los presbiterianos escoceses o los puritanos ingleses. Se puede decir entonces, que las personas que sostienen estos puntos de vista tan radicales, creen y sostienen una innovación teológica desconocida en la iglesia primitiva. Están en las mismas condiciones de los testigos de Jehová, donde ellos sostienen y defienden sus interpretaciones privadas de las escrituras, pero son incapaces de darle validez con la historia cristiana. Se tienen que quedar con ese vacío histórico, y tener una fe tan ciega para creer, que los cristianos apostólicos y primitivos pensaban y creían en los mismos puntos doctrinales igual que ellos. Los hermanos presbiterianos radicales que aseguran que la interpretación de la Biblia con respecto al culto público de los presbiterianos escoceses y los puritanos ingleses era la correcta, más allá de su propia interpretación privada, no tienen de qué forma probar que dicha interpretación es la correcta y que fue la creencia de los apóstoles. No la tienen, ni aquí ni en la China. Ellos simplemente no la tienen. Ellos están relegados a la misma categoría de los testigos de Jehová o los católicos romanos con sus tradiciones y doctrinas tardías. No gozan del favor histórico para confirmar su versión radical sobre el principio regulador del culto cristiano. Solo les queda creer de forma ciega que los cristianos primitivos creían así, solo eso. Qué caso tan lamentable, incluso el mismo historiador reformado Philippe Schaff lo reconoce. El culto cristiano, como podía esperarse de la humilde condición de la Iglesia en este período de persecución, era muy simple, contrastando fuertemente con la pompa de la comunión griega y romana, sin embargo, de ninguna manera puritano. La Pascua fue un culto especial en el cristianismo, mucho más antiguo que la misma Epifanía. Philippe Schaff reconoce: la Pascua es sin duda el festival anual más antiguo e importante de la Iglesia, y se remonta al siglo I, o en todo caso a mediados del segundo. Sobre la fiesta del Pentecostés, afirma: la Pascua fue seguida por la fiesta de Pentecostés. Se observó universalmente, ya en el siglo II, en conmemoración de las apariciones y la exaltación celestial del Señor resucitado, y tuvo en todo momento un carácter gozoso. Claramente los cristianos primitivos no sostenían la innovación del principio del culto regulador que propagaban los presbiterianos y puritanos del siglo XVI. Es increíble que existan hoy en día personas que sostengan y crean que el principio del culto regulador al estilo puritano del siglo XVI fue una forma de regresar al cristianismo primitivo. En cierta parte sí, pero no del todo. Muchas iglesias presbiterianas han madurado teológicamente y han abandonado ese error tan radical de los protestantes presbiterianos escoceses del siglo XVI. Entre ellos podemos mencionar la iglesia del pastor presbiteriano Carlos Cruz Moya, quien tiene un programa de radio llamado Púlpito Reformado, donde hace incluso apología en defensa de la Navidad.
Pero eso no significa que existan presbiterianos residuales que insisten en el mismo error. No estoy queriendo decir que, las personas que siguen este principio regulador extremista radical del culto cristiano, están actuando mal. Ellos son libres de alabar a Dios a su manera, siempre y cuando no transgredan el contenido de las Santas Escrituras. Pero criticar, condenar y rechazar tajantemente el culto de los cristianos que conmemoran y guardan fechas especiales, me parece que es algo muy incorrecto, y peor si proviene de dichas personas que alegan celebrar el culto cristiano al estilo del cristianismo primitivo. Yo me pregunto, ¿a cuál cristianismo primitivo? Ellos imitan a cualquier cristianismo menos al cristianismo primitivo, que como vimos, celebraban cultos especiales para conmemorar momentos especiales. Tal libertad cristiana en el culto público es sustentada en las Escrituras. El apóstol Pablo fue muy explícito. Del mismo modo, algunos piensan que un día es más sagrado que otro, mientras que otros creen que todos los días son iguales. Cada uno debería estar plenamente convencido de que el día que elija es aceptable. Los que adoran al Señor un día en particular lo hacen para honrarlo a Él. Los que comen toda clase de alimentos lo hacen para honrar al Señor, ya que le dan gracias a Dios antes de comer. Y los que se niegan a comer ciertos alimentos también quieren agradar al Señor y le dan gracias a Dios. Pues no vivimos para nosotros mismos ni morimos para nosotros mismos. Si vivimos, es para honrar al Señor, y si morimos, es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. A pesar que el historiador Philippe Schaff admite que los cristianos primitivos no practicaban un culto puritano y pone en lista las fiestas cristianas conmemorativas del culto cristiano primitivo, sostiene que no existe referencias de la Navidad antes del siglo IV. Este error ha sido corregido por otros eruditos e historiadores que a continuación vamos a citar. William J. Tighe, profesor de Historia de la Universidad de Muhlenberg, afirma que más bien, la fiesta pagana del nacimiento del sol invicto, instituida por el emperador romano Aureliano el 25 de diciembre de 274, fue casi con certeza un intento de crear una alternativa pagana a una fecha que ya tenía algún significado para los cristianos romanos. Así, los orígenes paganos de la Navidad es un mito sin sustancia histórica. La fiesta pagana que instituyó el emperador Aureliano en esa fecha en el año 274 no fue solo un esfuerzo por usar el solsticio de invierno para hacer una declaración política, sino también casi con certeza un intento de dar un significado pagano a una fecha que ya era importante para cristianos romanos. El historiador Louis Duchesne sostiene: hacia fines del siglo III la costumbre de celebrar el nacimiento de Cristo se había extendido por toda la Iglesia, pero que no se observaba en todas partes el mismo día. Es verdad que los cristianos del Oriente rechazaron el cambio de la conmemoración del nacimiento de Cristo del 6 de enero al 25 de diciembre, alegando que dicho cambio era por influencias paganas e idolátricas. Sin embargo, vimos que no es el caso, y de hecho, el debate nunca fue si era correcto, o no era correcto, celebrar el nacimiento de Cristo en la liturgia. El debate surgió debido a la fecha de dicha celebración, nunca fue un debate para condenar al culto conmemorativo por sí mismo. De hecho, es un mito creer que todos los protestantes de la tradición reformada del siglo XVI, unánimemente condenaron la Navidad. Ulrico Zwingli y John Knox condenaron fuertemente la Navidad, alegando que era una fiesta papista. Por eso, estos reformadores creían que la Iglesia debían purgarse de todo germen católico romano para poder recuperar la esencia original de la Iglesia primitiva. Martín Lutero, a cambio, sostenía que la Navidad era una fiesta completamente cristiana, y por eso, las iglesias luteranas conservaron la práctica de celebrar la Navidad. Juan Calvino fue menos hostil a la Navidad, condenaba los excesos, la idolatría, el consumismo, la mundanidad y el materialismo que se había apoderado de dicha fiesta, errores que muchas personas habían hecho con respecto a la Navidad. Juan Calvino condena todo eso, rechazando que se crea que el día de Navidad sea un día más santo que otros días, porque ese mérito solo es para el día del Señor, el domingo. De lo contrario sería idolatría.
También rechazó que se creyera que Jesús nació el 25 de diciembre, ya que sería una estupidez, ya que se celebra la conmemoración del nacimiento de Cristo, no se está celebrando un disque cumpleaños de Cristo. Calvino aceptaba que las iglesias tuvieran libertad para celebrar la Navidad, por lo tanto, rechazó que fuera obligatorio celebrar la Navidad, tal como lo hacía la Iglesia romana, donde celebrar la Navidad era una regla. Cuando se abolió la Navidad en Ginebra, Calvino estuvo en desacuerdo, escribió una carta en 1551 para los pastores de Ginebra, ya que en ese momento había sido expulsado y estaba en el exilio. Calvino admite que desde mi retiro, he seguido el curso moderado de guardar el día del nacimiento de Cristo como es costumbre. Escribió una carta en 1555 a las autoridades civiles de Ginebra, aconsejando lo siguiente. Por lo demás, mis escritos dan testimonio de mis sentimientos sobre estos puntos, porque en ellos declaro que una iglesia no debe ser despreciada ni condenada, porque observa más días festivos que las otras. Sobre el sermón mal citado del año 1551, donde Calvino condena los excesos, la idolatría, el consumismo, la mundanidad y el materialismo que había envuelto a dicha fiesta. Dicho sermón es mal citado para probar que Juan Calvino, supuestamente estaba en contra de la celebración de la Navidad, sin embargo, nada sugiere que en verdad era eso lo que quería decir, más bien, al contrario, Calvino en dicho sermón de manera clara y explícita afirma: en verdad, mientras frecuentemente han sido amonestados, es bueno apartar un día del año en el cual recordamos todo lo bueno que nos ha ocurrido a causa del nacimiento de Cristo en el mundo, y en el cual escuchamos la historia de su nacimiento, el cual sería el domingo. El doctor en teología, Paul Emile Henry, escribe: Calvino no estaba ni a favor ni en absoluto en contra de las fiestas. Al regreso de Calvino, y cuando él se esforzaba denodadamente por establecer su reforma según el Evangelio, designó, aunque considerando la observación de las fiestas como un asunto de indiferencia, ciertas horas de oración en esos días, y durante las cuales las tiendas debían mantenerse cerradas. Al mediodía todos debían volver a sus ocupaciones habituales. La posición de Calvino hacia la Navidad fue compartida por su cercano colega y amigo, Heinrich Bullinger, quien al redactar la Segunda Confesión Helvética en 1566, 2 años después de la muerte de Calvino, declaró: estamos muy de acuerdo con que las iglesias, usando de la libertad cristiana, celebren piadosamente la memoria del nacimiento del Señor, su circuncisión, su pasión y su resurrección, su ascensión a los cielos y la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. El documento de las iglesias reformadas de los Países Bajos llamado La Orden de la Iglesia de Dort, del año 1619, hace la siguiente declaración: cada año, las iglesias, de la manera que decide el consistorio, conmemorarán el nacimiento, muerte, resurrección y ascensión del Señor Jesucristo, así como su derramamiento del Espíritu Santo. La Confesión de Westminster permite que las congregaciones tengan plena libertad de hacer cultos especiales de acción de gracias en días especiales, lo que obviamente incluye la Navidad. Ponga atención, mi estimado. La lectura de las Escrituras con temor reverencial, la sólida predicación, y el escuchar conscientemente la palabra, en obediencia a Dios, con entendimiento, fe y reverencia, el cantar salmos con gracia en el corazón, y también la debida administración y la recepción digna de los sacramentos instituidos por Cristo, todas estas cosas son parte de la adoración religiosa ordinaria a Dios, y además, los juramentos religiosos, los votos, los ayunos solemnes, y las acciones de gracias, en ocasiones especiales, han de usarse, en sus tiempos respectivos, de una manera santa y religiosa. Muchos presbiterianos antinavidad han salido a su defensa a usar el directorio de Westminster para librarse de la tan obvia conclusión, o contradicción como usted quiera llamarle. Pero este directorio no tiene la misma autoridad en las iglesias presbiterianas, como la tiene la Confesión de Westminster. La confesión no prohíbe explícitamente la Navidad y parece dejar al ejercicio de la libertad cristiana observarla o no. Francis Turretin es reconocido como uno de los más grandes maestros de la teología reformada en su tiempo.
Él concuerda que existe libertad cristiana para celebrar cultos especiales, en conmemoración de sucesos especiales y significativos para los cristianos. Sin embargo, critica a los presbiterianos de su tiempo, que alegaban que las iglesias que celebran tales días en el culto son idólatras. Francis Turretin comenta: La cuestión no es si se pueden seleccionar días de aniversario en los que se pueda conmemorar la natividad, la circuncisión, la pasión o la ascensión de Cristo y misterios similares de redención. Por esto, los ortodoxos piensan que debe dejarse a la libertad de la Iglesia. De ahí que algunos dedican ciertos días a tal festividad, no por necesidad de fe, sino por el consejo de la prudencia para excitar más la piedad y la devoción. Por lo tanto, no podemos aprobar el juicio rígido de aquellos que acusan a tales iglesias de idolatría, en los que todavía se guardan esos días. Se retienen los nombres de los santos, ya que están de acuerdo con nosotros en la doctrina acerca de la adoración de Dios solamente y detestan la idolatría de los papistas. Entonces podemos ver que la tradición reformada no se opone a la Navidad, sino por el contrario, ofrece tal libertad de celebrarla o no celebrarla. Ningún cristiano de hoy en día debería sentirse mal si celebra la Navidad, porque como hemos visto en este video, el asunto de Navidad descansa sobre el hecho de celebrar un culto en conmemoración del nacimiento de Cristo, a base de la libertad cristiana que siempre estuvo presente en la iglesia primitiva desde los apóstoles. Quienes se oponen a tal libertad, realmente no están siguiendo un precepto que los cristianos primitivos sostenían como herencia de los apóstoles. Están siguiendo un precepto humano, una invención de hombres, una novedad teológica sin sustento bíblico ni histórico. En otras palabras, están siguiendo una enseñanza ajena a la enseñanza que heredamos de los apóstoles. Sin embargo, A raíz del día de ayer que tuve un detalle con una hermana con respecto en su canal de TikTok, porque la hermana estaba diciendo que la fiesta de Navidad era una fiesta pagana, cuando en realidad no es así, hermanos. A lo largo de la historia, la iglesia ha probado, ha dicho que realmente se puede celebrar el 25 de diciembre. En otro video les mostraré con respecto a los dioses paganos que ni siquiera nacieron el 25 de diciembre. Pero ahorita, a raíz de ese detalle que tuve el día de ayer con esta hermana, vamos a escuchar lo que ella dice. Y ella dice que la Navidad es pagana, asegurando y leyendo un documento que lo sacó de internet, que no sé de dónde surge ese documento. Le dije que me hiciera el favor de mostrarme ese documento para poder revisarlo y analizarlo y poder ver lo que estaba diciendo el documento. Pero no me lo mostró, no me dio ningún académico donde probara todo lo contrario. Lo que nosotros estamos haciendo en este video es probar que muchos académicos están de acuerdo en cuanto al origen de la Navidad, ¿sí? Disfrútelo, hermano, y ahorita le voy a mostrar lo que la hermana decía. Escúchelo usted mismo. Saturno. De ese proviene el Navidad. No es que Jesús nació en Navidad, estamos, la humanidad a nivel mundial, hemos sido engañados, ¿no? Desde que tenemos de razón, desde que hemos nacido, nos inculcado, ¿no? Como han escuchado aquí en este video, la hermana dice que hemos sido engañados, que todo el mundo ha sido engañado con respecto a eso. No, hermana, la verdad es que no es así. El mundo entero no está siendo engañado. Simplemente que el hecho de que la Iglesia Católica haya malinterpretado y hayan metido al famoso Santa Claus, eso no tiene nada que ver. Corté el video por la sencilla razón en que empieza a hablar la hermana de Santa Claus. Ya no tiene nada que ver con la Navidad o el nacimiento de Jesús, sino que empieza a hablar de Santa Claus. Es esa la razón, hermanos. Pero sigamos escuchándola. Represente el día de nacimiento de Jesús. O sea, eso, pero el origen, primera vez, ¿dónde celebraron el...? No, hay que informarnos, pues, por qué estamos celebrando Navidad, por qué se celebra, qué se debe, de dónde, quién lo creó, cómo así creen en la Navidad, quién originó todo esto, porque todo tiene un origen, de dónde proviene, ¿no?
que realmente están celebrando que Jesús nació el 25 de diciembre. No. Y hemos visto que Jesús no ha nacido el 25 de diciembre, nada que ver. Ya saben dónde se originó la Navidad. Bien claro dice. El nacimiento de Navidad está vinculado con las antiguas celebraciones saturnales, ¿ves? Está celebrado con las antiguas celebraciones saturnales. Este era festival romano de una semana, o sea, y este se ha hecho famoso allá a nivel mundial, pues se esparció, ¿no? Que hoy en día celebramos en todo el mundo. ¿Qué están celebrando? Al dios del Saturno. Eso se celebra hoy. Ya muy pronto hablo de mi cumpleaños, ustedes no me regalan, vas a ver. Pisco. Incluso aquí, mis estimados hermanos, si hace uno un análisis con respecto a eso, ella da una fecha muy tardía más adelante en este video, para que no digan que voy a distorsionar lo que la hermana diga. Voy a subir el video completo de lo que ella está diciendo, y da una fecha muy tardía, no recuerdo ahorita, pero la voy a analizar. Pero es alrededor del año 1300 donde dice que por primera vez se celebra Navidad. Y cuando no es así, mis estimados hermanos, debemos de analizar. Este tipo de personas son las que están en las redes sociales enseñando, diciendo cosas que realmente no tienen nada que ver. Ella me acusaba a mí, me decía que yo amo la mentira y no amo la verdad. Yo le dije, no, hermana, es que las cosas no son así. Las cosas no son así. Era lo que yo quería comentarles, mis estimados hermanos. En otro video, como le dije, vamos a ver sobre los dioses paganos y si es verdad que nacieron el 25 de diciembre. No todos los dioses paganos tienen su origen el 25 de diciembre. Eso lo vamos a ver en otro video. Que Dios me los bendiga.